Tres dioses entre dioses olímpicos. Renuncia de derechos los personajes de Dragon Ball Super, como los dioses olímpicos, como personajes, que aparezcan en la historia no me pertenecen crédito a sus respectivos creadores. La historia de los dioses olímpicos no cambiará mucho solo agregando a los personajes que ponga y cambiando de acuerdo con sus acciones sin nada más que decir. Saludos a Capítulo 2. Beerus era visto por Goku que hacía lo posible por no reírse y una estia extrañada mientras Beerus se volvía a meter en sus pensamientos. Después de unos momentos Goku saca a su hermano Beerus de sus pensamientos, donde este volvió en sí mirando a Goku y este iba a decir algo pero fue interrumpido por Goku que diría sobre dónde nos encontramos. Bueno, es el estómago de nuestro padre bastardo, el muy miserable no tragó nada, más nacer que gran padre, ¿verdad? Lo dijo con sarcasmo. Al escuchar eso Estia se sorprendió diciendo padre realmente hizo eso, lo dijo claramente incrédula. Goku diría si no me crees puedes preguntarle a nuestro hermano para que te lo confirme. En ese momento Beerus sin dudarlo diría ese miserable de nuestro padre bastardo se atrevió a tragarnos nada más nacer. Al escuchar eso hasta cualquier duda que hubiera llegado a tener desapareció de su mente. Este empezó a ver alrededor diciendo creo que eso explica el lugar más que poco agradable. Goku diría tú lo has dicho. Este diría pero ¿por qué padre haría eso? Lo dijo claramente desanimada. No se supone que todos somos familia. Beerus diría no creo que eso le importará. Goku diría alguien que se come a sus propios hijos no merece ser llamado familia. Además como dijo nuestro querido hermano no creo que le importará ni siquiera un poco. Goku y Beerus se sintieron mal por su ahora hermana venir a este mundo sin haber tenido una vida anterior solo para ser debitada. Uno de sus padres debe haberse sentido fatal. En ese momento Goku diría bueno antes de que nos comiera dijo algo sobre una profecía a nuestra madre. Al escuchar eso, diría una profecía sobre qué. Goku diría la verdad es que no lo sé. Beerus diría antes de que pregunten no yo tampoco sé y francamente no me importa. Al escuchar eso diría no te importa, a lo que Goku diría a mí tampoco me importa. Eso sorprendió a que diría a ti tampoco, a lo que Goku diría no importa de qué tratará o hablará la profecía porque eso no justifica lo que ha hecho. Comerse a sus propios hijos apenas nacieron sin mostrar la más mínima culpa o remordimiento es algo que solo el ser más despreciable y abominable ser pudo hacer. Incluso solo hacerle eso a alguien es algo monstruoso. Hacérselo a unos niños es aún peor, pero hacerle eso a sus propios hijos solo puede ser hecho por algo peor que escoria, peor que cualquier monstruo y si cree que esto va a quedar sin castigo se va a llevar una sorpresa porque en cuanto salga de aquí porque voy a salir lo haré lamentar el día en que nació. Beerus diría tienes razón hermano Goku, aunque ni creas que te dejaré todo su castigo a ti porque yo también quiero hacerlo pagar por lo que hizo. Diría ya veo tienen razón en eso asintiendo comprendiendo sus razones hasta que bajó su mirada triste mientras en sus ojos se veía el conflicto diciendo aún así no disfruto que mi familia pelee entre sí en lo más mínimo. En ese momento Beerus diría oh por favor en el momento en el que nos comió dejó de ser familia para mí. Goku diría familia ese miserable y cualquiera que esté de su lado dejará de ser familia para mí y pagará las consecuencias de meterse en mi camino para llegar a él. Beerus diría bien, dicho hermano estoy de acuerdo, de todos modos no lo había considerado familia desde el principio e incluso si hubiera sido así hubiera desaparecido desde el momento que se los comió. Goku diría así además de que ese miserable dejó claro que solo se preocupa por él incluso si la profecía no hubiera habido una pizca de amor de su parte hacia nosotros. Beerus diría lo mismo pasa con Rea que, probablemente solo la usa para complacerse. Todo lo que es Cronos es algo que quiero destruir y me aseguraré de que así sea. Pero al ver a su hermana los dos se dieron cuenta de que eso no había ayudado a su hermana en el estado actual de su hermana en lo más mínimo. Al verla así Goku y Beerus pusieron las manos sobre los hombros de su hermana ganándose una mierda de esta a lo que Beerus diría, escucha no tienes que unirte a nosotros si no quieres. Goku diría nosotros no te obligaremos solo tienes que saber que él mismo se lo buscó porque hacerle esto a sus propios hijos,
a lo que Berus diría independiente de una profecía o no y por lo que vimos como ya te dijimos sin remordimiento puedo asegurar de que no hubiera sido un buen padre después de todo. Al escuchar eso diría, en eso tienen razón en eso aunque se le seguía viendo triste por eso algo que Goku y Berus no la podían culpar. Berus al verla así diría bueno incluso si nos deshacemos de él aún tendrás a nuestra madre con quien volver. A lo que Goku diría y a diferencia de él ella sí se preocupa por nosotros ellos no le iban a reclamar que los entregaran a Cronos porque ellos vieron que era algo que odiaba hacer, después de todo estaba claro que su querido padre no iba a aceptar un no como respuesta. Al escuchar eso levantó la mirada pensativa pero después asintió pero diría y ustedes hermanos qué es lo que harán una vez que se hayan ocupado de nuestro padre. Al escuchar eso Goku y Berus se sorprendieron diciendo qué es lo que haremos después de ocuparnos de Cronos, a lo que Goku pensó en decir lo que solía hacer lo cual era destruir planetas para crear nuevos para traer equilibrio a su universo, comer comida deliciosa, visitar lugares interesantes pero no podía decir eso a lo que diría supongo que era recorrer el mundo y estar entre la naturaleza. Aunque también podría estar contigo y nuestra madre para ser una familia o podrían venir conmigo lo dijo algo incómodo, mientras que, Berus pensó en lo que solía hacer lo cual era comer, dormir e ir a destruir planetas con Whis pero esto no lo hizo muy bien hasta después del torneo del poder, a lo que Berus diría bueno supongo que me puedo quedar contigo. Nuestro hermano y nuestra madre lo dijo algo incómodo al verla triste no sabía por qué no le gustaba verla triste ni siquiera con su hermano Sampa le había pasado, no era el único porque a Goku le pasaba lo mismo que a él al verla triste, a lo que Goku diría podríamos ser una familia todos juntos. Al escuchar eso Berus lo miró con incomodidad aunque él no pensó en qué podría decir. En ese momento Entia levantó la mirada diciendo ser una familia mirando a Goku y a Berus con esperanza además de felicidad. Al ver esto Berus se sintió bastante incómodo empezando a rascarse la nuca diciendo si para ser una familia lo dijo con bastante incomodidad Goku diría así es. Al escuchar eso se puso feliz abrazando a Goku y Berus sorprendiendo a Goku como a Berus los dos no estaban acostumbrados a eso además de que tampoco lo esperaban. Pero los dos terminaron devolviendo el abrazo calmándose a ambos además de que un sentimiento agradable los invadía. Goku desde que se volvió el sucesor de Whis para ser su dios de la destrucción como tomar el puesto después en esos millones de años olvidó lo que se sentía con esas muestras de afecto y la última vez que tuvo uno, suponiendo que era la cercanía a la que provocaba ese sentimiento. Al soltarse Berus diría por cierto puedes llamarme Berus. A lo que Goku diría y a mi Goku hermana esté haciendo, sonríe la mencionada. Goku diría bueno no voy a ir a entrenarlo dijo empezando a apartarse un poco empezando a meditar sintiendo la energía que se encontraba en su interior al sentir esta lo cual se le hizo algo fácil decidió tratar de sacarla a la superficie logrando sacar una buena cantidad de esta en poco tiempo sorprendiendo a como a Berus que iba a ponerse a hacer lo mismo que Goku para que no lo dejara atrás. Pero al sentir esto Berus pensó no esperaba menos de Goku siempre me sorprende incluso logrando en tiempo récord algo que tomaría millones de años lograr incluso una vez. Aunque su energía como la sensación es muy parecida al Ultra Instinto pero a la vez es diferente pero su apariencia como expresiones son iguales será que, eso es imposible debe ser algo similar lo mejor será meditar no dejaré que me vuelvas a superar Goku, empezando a meditar también. Mientras tanto en otro lugar vemos como Cronos estaba caminando con su inseparable guadaña cuando escuchó una voz femenina que decía Cronos el dios titán se detuvo a metros antes de llegar a su guarida en el monte Otris el dios titán entrecerró los ojos al escuchar esa voz que parecía venir de todos lados más específicamente desde el suelo. En ese momento Cronos suspiró diciendo ¿y ahora qué quieres madre? En ese momento el suelo retumbó ante su respuesta con rudeza pero por lo demás no hizo nada. ¿Cuál es el significado de tu presencia aquí madre? A lo que su madre diría no seas tímido conmigo hijo mío porque te has retractado de nuestro acuerdo porque enviaste de nuevo a tus propios hermanos los cíclopes y los hecatonquiros de vuelta al Tártaro en ese momento la tierra retumbó nuevamente.
Cronos, aunque no podía ver la cara de su madre, sabía muy bien que estaba enojada. En ese momento Cronos puso una cara de indiferencia diciendo: "A eso fue porque se lo merecían". Al escuchar eso su madre repitió con incredulidad: "Se lo merecían". A lo que Cronos diría: "Si se lo merecían, madre, me cansé de su naturaleza antiestética y sus bromas molestas, así que los saqué de mi palacio y los envié de vuelta al Tártaro", lo dijo de manera desinteresada mientras se encogía de hombros mirando hacia su palacio preparado para terminar su conversación ahí. En ese momento su madre diría: "Increíble, te di los medios para destronar a tu padre y así es como me pagas, rompiendo la promesa que me hiciste, y cometiendo los mismos errores que cometió tu padre". En ese momento Cronos diría: "Urano, por favor madre, hice lo que me pediste, no recuerdo haberte prometido que una vez afuera los mantendría afuera del Tártaro", lo dijo sacudiendo su cabeza. "Y por Tartarus no me compares con él, fue un tonto al no tomar precauciones para mantener su gobierno. Esta vez fue el cielo mismo el que retumbó, unas pocas nubes negras aparecieron en el lugar, empezando a salir rayos de estas como si los mismos cielos estuvieran maldiciendo su nombre, solo para que poco después de unos momentos todo regrese a la normalidad". Cronos decidió ignorar esto ya que no le importaba, a lo que Cronos siguió: "Yo por otro lado he aprendido de su estupidez y tengo una manera de que su profecía no se haga realidad". Al escuchar eso su madre, con indignación en su voz, diría rápidamente: "Comiéndote a tus propios hijos", firmándose otro temblor, a lo que la voz de su madre diría: "¿De verdad crees que eso funcionará?". Al escuchar eso Cronos entrecerró sus ojos diciendo: "No importa de cuántos hijos sea responsable de enjergar, siempre y cuando me los coma nada más nacer, nunca podrán hacer nada contra mí, ni desarrollarán su poder divino, ni tampoco tendrán dominios a su nombre siempre y cuando estén atrapados dentro de mí", terminó de decir Cronos con seguridad, para después mirar a la tierra con fastidio diciendo: "Ahora si me disculpas, tengo un universo que gobernar y nadie me lo arrebatará, ni siquiera ese dios que me mencionaste. También me encargaré de él una vez que aparezca con mi guadaña". "En cuanto aparezca", lo dijo desapareciendo del lugar con la desmaterialización. Mientras que su madre diría: "Tonto hijo mío, tu arrogancia nos costará a todos muy caro, solo espero que él no nos destruya a todos por tus acciones, ya que ni siquiera yo podré hacer algo para salvarnos a todos, solo espero que los demás hijos míos sean perdonados por la idiotez de su hermano". Mientras tanto Cronos apareció en su castillo dentro de una gran sala con una gran cantidad de antorchas que iluminaban el lugar, con un trono hecho de piedra con lujosas mantas y joyas que lo adornaban. Una aura de poder se liberaba de él como si tuviera voluntad propia. Esta era la sala principal de su trono, separada de todos los demás que habitaban en su palacio en la cima del monte Otris, que alguna vez fue gobernador por su propio padre. A pesar de la confianza que había mostrado hasta hace unos momentos, Cronos no evitó sentir dudas como miedo dentro de él mientras las últimas palabras de su padre, mientras lo descuartizaba, llegaban a su mente. Padre de Cronos diría: "Te maldigo, Cronos, pero toma nota de mis palabras, tonto insolente, así como tú me has derrocado hoy, que tu propio hijo te haga lo mismo". Esas palabras, aunque quiera negarlo o ignorarlas, hizo que su miedo creciera en su interior. Claro que lo interpretó como si tuviera la respuesta, pero incluso entonces no detuvo esa sensación de temor que lo carcomía por dentro de su propia caída inminente, tal y como había traído lo mismo a su padre Urano hace tantos años, acompañando por sus 4 hermanos, y su madre Gea entregándole su destino en la forma de guadaña que lleva en su mano. A lo que Cronos diría: "Mi hijo me hará lo mismo". En ese momento Cronos sacudió la cabeza para sacarse sus dudas persistentes y derribar su miedo irracional. "Absurdo, me aseguraré de que eso nunca suceda. A diferencia de Urano, mientras siga comiéndolos nada más nacer no tendré nada de qué preocuparme. Me aseguraré de que eso nunca suceda. Rea o cualquier otra persona que elija para acostarme, no importa si engendran más hijos, mientras haga eso mi regla nunca será desafiada. Pase lo que pase, él sería el que gobierne el universo con mano de hierro. Maldita sea la profecía maldita de Urano". Pensando entonces: "¿Por qué todavía siento tanta tensión? Tal vez estoy pensando demasiado en esto". Logrando calmarse gracias a este pensamiento,
A lo que Cronos diría: solo necesito algo para liberar la tensión, no es la gran cosa. Entendiendo sus sentimientos, se dio cuenta de lo que estaba pensando en su castillo. Primero los susurros de sus hermanos y compañeros titán festejando a sus anchas, dado su naturaleza piadosa era más que nada un lujo, más que una necesidad. Luego sintió la presencia de las titanesas deambulando por el lugar con algunas ninfas. Luego sintió la presencia de una titanesa en particular luego de que su presencia apareciera dentro de las paredes de su mirada, dentro de sus aposentos. En ese momento una sonrisa apareció en la cara de Cronos por el momento perfecto en el que apareció su esposa y sabía perfectamente la cosa que iba a hacer. Con Rea momentos antes vemos como su mirada se había detenido en el lugar donde había desaparecido Cronos. Los magníficos rayos de Helios lloviendo sobre ella en la cima del monte donde acababa de dar a luz hasta hace unos momentos, mientras unas lágrimas rodaban por sus mejillas por lo que acaba de hacer, donde había entregado a sus propios hijos en bandeja de plata al rey de los titanes, quien había devorado a su descendencia frente a sus propios ojos sin mostrar la más mínima pizca de remordimiento, como diosa de la fertilidad como muchos otros dominios. La velocidad a la que se había desarrollado su embarazo para sus hijos había sido excepcionalmente rápida, mientras que otras diosas como ninfas habían tardado meses. Para alguien como ella solo había tomado una semana desde el coito que había provocado el embarazo para que haya dado a luz. Apenas había tenido tiempo para disfrutar la hermosa sensación de que sus preciosos hijos estaban separados de ella antes de que naciera y que sin contemplaciones. En ese momento los ojos de Rea se empañaron cuando los cerró la imagen de sus preciosos hijos siendo arrojados en la boca del dios titán como si solo fueran pedazos de carne. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que era un milagro que no estuviera sangrando, para después llevar una de sus manos a su pecho mientras las caras de horror de sus dos preciosos bebés Goku y Beerus, los únicos despiertos en esos momentos, parecían asustados por lo que estaba subiendo. Como no iban a estarlo cuando estaban a momentos de caer a las fauces de su propio padre, nada menos, y directamente a su estómago, uno claro solo para hacer algo más que estás horrorizado, mientras que su hermano menor Beerus parecía francamente listo para gritar, pero seguramente estaba bastante conmocionado para hacer algún sonido inaudible, mientras que ella, su propia madre, no pudo hacer nada para evitarles aquel horrible destino. No importaba cuánto ella quisiera, si ella se hubiera negado no había forma de que Cronos aceptara un no como respuesta, no con la profecía de su padre sobre su cabeza. Él la hubiera obligado a renunciar a ellos, les gustara o no. Alejarse de Cronos tampoco era una opción. Cronos la hubiera podido seguir fácilmente además de alcanzarla. Pelearse con él tampoco le hubiera servido de nada. Ella no era tan poderosa como él, le hubiera sido vencida fácilmente si lo hubiera intentado. Esa guadaña suya solo hubiera empeorado las cosas aún más para ella, ya que no dudaba en que si Cronos lo consideraba conveniente la hubiera derribado con ella. Si solo la golpeara físicamente como una diosa, ella se hubiera recuperado en unos instantes, ya que era inmortal, hubiera sido como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no era así con la guadaña. La prueba era su propio padre, quien había sido cortado por la guadaña hace mucho tiempo, y a pesar de eso él no se había regenerado a pesar de todo el tiempo que había pensado. De hecho, ese era el destino que se consideraba, pero que el tártaro, de hecho la guadaña de Cronos, había lastimado tanto a su padre que apenas si se podía sentir su presencia. Era a tal punto que su padre ya no tenía presencia en su dominio. La única prueba de que sigue ahí son los repentinos cambios en el clima cuando Cronos se burla de él, pero no pasa de eso. Antes lo hubiera mandado al tártaro, le hubiera hecho otra cosa. Si podía hacerle eso a un primordial como su padre, no quería ni pensar en que le podía hacer a ella la guadaña de Cronos si se utilizaba en su contra, incluso si solo era un corte. Rea diría: debí calmarme, por mucho que odie la idea de que estén atrapados en el estómago de Cronos. Mis hijos deberían ser tan inmortales como yo, como lo debe ser cualquier deidad. Por mucho que odie la idea, es mejor a que Cronos hubiera usado su guadaña en ellos, ya que sin importar cuánto tiempo estén atrapados ellos seguirán vivos, lo dijo con esperanza. Perdónenme, Hestia,
Berus y Goku pero revistan por el momento no hay nada que pueda hacer pero juro que buscaré la manera de salvarlos, por muy inteligente que sea Cronos no es omnisciente, encontraré una manera de burlarlo y rescatar a mis otros hijos, incluso si para eso debo buscar la ayuda de otra deidad para poder lograrlo. Ella no iba a abandonar a sus hijos, pero mientras hacía esto no podía darse el lujo de que su esposo se diera cuenta o sospechara sobre lo que pretendía hacer. Si eso pasaba no había la más mínima duda de que él se haría cargo de ella y perdería a sus hijos para siempre, la mandaría en lo profundo del Tártaro o peor aún sería la próxima víctima de su guadaña. Al pensar en eso no evitó sentir miedo pero aplastó ese sentimiento porque su deseo de salvar a sus hijos era mucho más grande y fuerte que cualquier rastro de miedo que pudiera llegar a sentir, por lo que tendría que seguir actuando frente a Cronos como siempre lo había hecho para evitar que éste sospeche. En ese momento Rhea secó las lágrimas que aún tenía saliendo de sus ojos desmaterializándose del lugar en mitad doradas del lugar donde se encontraba. Momentos después apareció en sus aposentos personales junto con los de Cronos empezando a arreglarse a sí misma ya que al haber estado llorando sin parar desde que sus preciosos hijos fueron tragados su apariencia era un desastre. La atmósfera que había en el lugar era algo que ni siquiera ella se había acostumbrado en todos estos años, donde atrás de ella apareció en motas doradas Cronos que diría mira quién se ha dignado a aparecer en nuestros aposentos. Al escuchar la voz de Cronos Rhea no reaccionó en lo más mínimo ni siquiera por sus palabras. En ese momento Rhea sería abrazada por detrás por Cronos que puso su cara a un lado de la cara de Rhea. Su tamaño ahora era mucho más pequeño de lo que había sido hasta hace solo unos instantes, sin llevar con él su arma de confianza siendo su guadaña. En ese momento Cronos diría has llegado en un buen momento. Rhea lo dijo con una sonrisa al ver la cara que tenía esa en estos momentos, diciendo ¿qué es lo que pasa en tu cara? Rhea lo preguntó sin el más mínimo interés en la respuesta, teniendo una cara de lujuria en él mientras miraba a Rhea. Rhea diría no es nada lo dijo con una sonrisa falsa la cual si Cronos hubiera prestado un poco de atención se hubiera dado cuenta de que era una sonrisa falsa, pero como la verdad era que no le importaba en realidad gracias a eso no se dio cuenta de esto, a lo que Rhea diría solo tengo pensamientos persistentes sobre mis hijos es todo. Al escuchar eso Cronos se empezó a reír ja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  diciendo eso es todo. Bueno supongo que lo estarías después de todo uno de tus dominios es la maternidad. Al escuchar eso Rhea no evitó apretar sus dientes con una gran fuerza que era un milagro que no se rompieran, mientras hacía un esfuerzo monumental para no fruncir el ceño ahí mismo queriendo decirle muchas cosas a Cronos como también si se pudiera matar con los pensamientos Cronos ya habría muerto varias veces. Pensando maldita escoria eso no tiene nada que ver con el amor que siento por mis hijos. En ese momento Cronos siguió diciendo en efecto dicho eso les mostré toda la piedad que puedo permitirme por tu bien Rhea pude haber usado mi guadaña con ellos como sabes pero pensé que sería demasiado cruel contigo. Al escuchar eso Rhea tuvo que reprimir una risa que intentaba salir de ella junto con una mirada de indignación. Por repugnante que fuera para ella ser arrojado al estómago de Cronos para permanecer ahí por toda la eternidad sin establecer dominio o dominios para que su poder e influencia crecieran eso era algo que lamentablemente Cronos consideraba una piedad y lamentablemente en el tiempo que estuvo embarazada fue lo mejor que pudo conseguir de Cronos en el transcurso de su embarazo de una semana, donde le suplicó que reconsiderara su decisión de deshacerse de ellos apenas nacieron. Ella había logrado que aceptara tenerlos en su estómago todo el tiempo en lugar de cortarlos en pedazos con su guadaña y arrojarlos al viento ambos destinos horribles que solo alguien sin rastro de piedad real podría dar, de los cuales solo funcionaban a su favor. Es la misma compasión que mostraré con cualquier criatura que tenga al menos contigo para que no se diga que estoy sin indulgencia al menos contigo Cronos lo dijo con completa honestidad en sus palabras lo cual hizo sentir enferma a Rhea que podría haber regresado cualquier alimento consumido en ese momento de lo mal que la hizo sentir las palabras de Cronos. En ese momento Cronos puso su mano en la mejilla de Rhea de manera cariñosa, como también posesiva.
mientras que la otra se dirigió a los encantos de Rea a través de su túnica dejando claras sus razones para estar ahí si no lo estaba ya la razón por la que se encontraba en ese lugar ya que una parte de su cuerpo tocaba con impaciencia su feminidad diciendo eso claro que siempre y cuando sigas complaciéndome Rea. Al escuchar eso Rea con un gran esfuerzo en lugar de decirle sus verdades a Cronos como deseaba hacerlo mantuvo su sonrisa diciendo por supuesto lo que tú desees. Al escuchar eso una sonrisa complacida como cruel apareció en su cara sin perder el tiempo en lo más mínimo, diciendo perfecto Rea porque no sé tú pero yo tengo ánimos para varias horas de placer. Una semana después, Goku y Beerus no estaban seguros de cuánto tiempo habían pasado desde que estaban dentro del estómago de Cronos, ni tampoco su hermana Astia pero eso ya no les importaba ya habían crecido más que antes. Los tres tenían la apariencia de unos niños de alrededor de unos 9 a 10 años de edad. Los dos además de hablar entre sí como con su hermana Astia se habían dedicado a entrenar para adentrarse aún más en ese poder divino que sentía en su interior para poder sacarlo a la superficie para poder dominar y poder dominarlo por completo aunque Goku entrenaba un poco más que Beerus para lograr dominarlo, además de que había tenido un progreso aún mayor que el de en lograr dominar y utilizar este poder. Los dos se estaban acostumbrando cada vez más a la sensación que transmitía este poder cuando respondía, mientras andaban en los fluidos de su estómago. En ese momento Beerus diría según mi opinión debería tomarme 1 o 2 meses para dominar este poder y aprovecharlo correctamente. En tu caso Goku yo diría que te tomará un poco menos de tiempo hacerlo ya que tú lograste que te respondiera más que a mí en tu primer día aquí. Goku diría estoy de acuerdo con eso y una vez salgamos de aquí haremos pedazos a ese miserable por tragarnos. Beerus asintió de acuerdo con eso. En ese momento diría Beerus, Goku ganándose la atención de los dos a lo que diría escuchan eso. Al escuchar eso prestaron atención dándose cuenta de que era verdad. A lo que Goku diría es verdad parece venir de arriba. Beerus diría suena como si algo estuviera cayendo. En ese momento 2 objetos impactaron en los jugos del estómago salpicando a todas direcciones, donde después de eso se vería salir 2 objetos cubiertos por mantas como las que ellos tenían cuando nacieron. Una tos se escuchó en el lugar donde una voz más que la que tenía cuando era pequeña, donde la voz diría donde estoy sorprendiendo a todos los presentes, a lo que Goku diría no puede ser, a lo que Beerus diría no puede ser donde Goku como Beerus al verlos ojos de una de las bebés tuvieron un sentimiento de familiaridad. Fin capítulo 2 nos vemos la próxima vez.